entonces no sabría cómo hacerlo. Sí, correcto. Pues hasta el momento los datos que estamos usando, como son de Scikit-Learn, nos conectamos virtualmente. Y Sí, pero la idea es que uno pueda utilizar las herramientas para analizar otras bases de datos. Y a fondo la base de datos no se la van a entregar con el código en Python, sino que le entregan un CBS o le entregan un formato SAS o un formato en Graphics, algo por el estilo. claro, mira, por ejemplo, este ejercicio que tenemos aquí consulta dos bases de datos de Excel. Listo, por ejemplo, aquí sí podríamos consultar directamente estos. ¿Ese es cuál? Este notebook se llama ejercicio real y está aquí dentro del trabajo de clase. Hasta el momento este es el único que tiene pues esos archivos de Excel y vamos a trabajar otro que es aquí Y cuando tenemos. usted lo está corriendo en el Google, no hay forma de descargarlos en un CBS. Sí, claro, aquí lo puedes abrir. ¿Y cómo lo hacemos? Si le das clic aquí y le das Fíjate que es que detalles en los... no estoy viendo nada porque no he abierto todavía la... ¿No ves por qué? No, todavía no está compartiendo. Sí, ahí ya están viendo la pantalla No, todavía no. y los demás. Está abriendo, pero todavía no ha abierto. Sí, la idea sería tener todos esos datasets, por lo menos en un CBS, para uno poderlo manejar ya en cualquier otro programa. CSV. Ahí sí, ya abrió. Listo, mira. Pero Aquí. eso están en Excel. Sí, eso están en Excel, en trabajo de clase, el que se llama ejercicio real. Estos dos archivos de Excel. Ejercicio real. Es Si que le yo... damos clic, por ejemplo, al datos B, No, Sebastián, porque yo abro eso en un bloc de notas y primero me parece un código en Python. Ese no es el dataset. pero mira, aquí está el código de Python, el notebook, ¿cierto? Y están estos dos Exceles. A ver, ¿cómo es la cosa? Yo abrí ese. Dale trabajo de clase Sí, ahí estoy. y el que dice ejercicio real. Ese fue el que yo acabé de descargar, ejercicio real, pero es que ya ya lo vi. Eso está uno en código de Python que se llama ejercicio real que tiene la Sí, extensión sí. IPyNB. Fíjate que ya ahí. Entonces, si yo lo descargo aquí. Si descargan ese, sí es pues el notebook y es solamente eh, para leerse en Python. Pero los otros dos archivos, que son las bases de datos, si es para leerse en Excel o lo pueden pues convertir a Pues que CSV. me abre, me toca darle a imprimir. Entonces lo carga. No, es que la idea sería tener todos esos datasets en un CBS para uno poderlo abrir en con esta herramienta o con cualquier otra. ¿Cómo así todos comprimidos? Pues si yo lo voy a abrir en SPSS o si lo voy a abrir en R, pues yo no necesito todo el código de Python, yo necesito son los datos nomás. ¿Cierto? Ah, sí, pues aquí los tendrías listo. Ya para los otros sí no es posible porque, como te explico, son de Scikit-Learn. Entonces nos conectamos a través de la nube directamente a la base de datos. Aquí en Scikit-Learn, ¿cierto? Esta es la página principal. Por ejemplo, si miramos la parte de los modelos de regresión en ejemplos, eh, por aquí está como cargando. Por acá hay una parte que se llama ejemplos del dataset. Listo. Espérenme que está como rarita la página. Ahí Sí, sí. la idea es descargar el dataset solito, sin código y sin nada más. Aquí en Seikiner Dataset, entonces están los que, pues si vieron las grabaciones, los que hemos usado, que es el de las casas de Boston y el ejercicio de predicción de cáncer, que son estos dos.
Listo. Por ejemplo, este de Boston, si lo seleccionamos, aquí muestra la forma en que se conecta a la base de datos. Sí, pero ese de Excel me abrió en un PDF. ¿Cuál de Excel? Sí, cuando le dije imprimir, porque es que él no lo deja descargar, es que eso es lo raro. Ah, no, es que no le des imprimir. Dale aquí en los tres punticos y le das detalles. Detalles. Eh, no, Sí, espérame. Abrir en una ventana nueva, perdón. en los tres punticos. Sí, en los tres punticos, abrir en una ventana nueva y ahí sí te deja descargar. Ah, listo, ok. Listo. No sé si tengan de pronto alguna otra duda de los otros temas. Como les Sí, dije, porque pues es que el la idea tema. no es aprender a manejar únicamente los ejemplos del curso, sino que podamos meter cualquier base de datos y analizarla con estas herramientas. Ah, sí, claro, claro. Esa es la idea. No, y todos los modelos aplica para cualquier conjunto de datos. ¿En qué formatos? En CSV, en Excel, que son pues como los principales, o conectándose a estas otras bases de datos con las herramientas pues de Scikit-Learn. Ok. Listo. Por ejemplo, este ejercicio, el ejercicio real es con un Excel y posteriormente, la próxima semana vamos a hacer uno de este del Titanic y este tiene unos CSV. Listo, les compartiría estos CSV y el notebook y ahí los vamos a leer y pues a leer desde allá y los importamos. Listo. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta de los anteriores temas, si quieren darle un doble check a alguno de los modelos o no, o todo al día. Bueno, hoy quería seguir trabajando con la parte de modelos de regresión. Voy a abrir por acá el Excel. Para continuar con el tema, por ejemplo, de árboles de decisión. Y en la sesión de hoy vamos a hacer un ejercicio de regresión con el set de datos de Boston, listo, para hacer similitud con la mayoría de los ejercicios que hemos visto. Con este set de datos de Boston, que es la predicción del precio de vivienda de esa ciudad, este de acá, hicimos modelos de regresión lineal simple. Hicimos también una máquina de soporte vectorial y comparamos los modelos. Ah, bueno, y también una regresión polinomial. Listo. Y este era el score que generaban los modelos. Hoy vamos a agregar otro modelo más que no les he explicado hasta el momento y es el de árboles de decisión. Entonces vemos al principio una parte de teoría y luego podemos mirar en un ejercicio que les actualicé ahorita, este de introducción a ML, la parte de regresión, listo. Entonces, en trabajo de clase dentro del Classroom, descarguen porfa este notebook, que es el que vamos a trabajar hoy y lo actualicé hace 10 minutos, listo. Les voy a compartir de nuevo el enlace de conexión del Classroom por si alguien apenas nos acompaña desde hoy y no se ha logueado. En la sesión pasada habíamos 30 personas, ya hay 38. Entonces ahí se siguen uniendo más estudiantes. Listo. Bueno, entonces vamos a explicar un poco de en qué consiste el tema de árboles de decisión y luego vamos a trabajar allá en el notebook. Si tienen alguna duda, entonces me comentan. ¿Cómo se llama la tabla? El, Que, está que acabaste de decir, está en trabajos de clase. trabajo de clase y el que se llama Introducción a ML, Ok, regresión. listo, gracias. Listo, con gusto. Descargan ese y ahorita lo leemos entonces desde Google Colab.
Bueno, entonces aquí ven el comportamiento del árbol, ¿cierto? Árboles de decisión viene pues del más o menos el comportamiento de un árbol que se va expandiendo e incrementando como sus ramas o sus hojas, ¿cierto? Más o menos esa analogía es la que sigue este modelo, que es también de aprendizaje supervisado. Voy escribiendo por aquí algún resumen. En inglés es decision tree, ¿cierto? En español, árboles de decisión. Y van a ver que este método aplica tanto para modelos de regresión como para modelos de clasificación. Listo. Esta es una ventaja que no todos los modelos lo tienen, pero siempre vamos a necesitar una variable y, ya sea para predecir, ¿cierto? Para hacer la regresión o para clasificar. Por eso, desde el mundo del aprendizaje supervisado, ¿cierto? Necesitamos una variable y. Este es uno de los modelos también más comunes debido pues a la similitud que tiene con el comportamiento de los árboles. Ahorita van a ver gráficamente cómo se expande él y esa similitud se hace como una analogía con las ramas y ese entendimiento humano. Es como una especie de diagrama, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el gráfico o el modelo? Él se pregunta, hace unas preguntas de acuerdo a sus características y se ramifica, ¿cierto? Entonces, hagan de cuenta un nodo de decisión o una pregunta y de ahí se derivan dos posibles respuestas y coge el mejor camino, de acuerdo a un método que él tiene para seleccionar el mejor camino, comparándose qué medidas de error. Listo, entonces él coge el camino que tenga un menor error o que lo lleve más cerca hacia una respuesta óptima. Y así se va ramificando el árbol sucesivamente. Entonces hagan de cuenta, esto viene del tema de análisis de decisión, en donde tenemos nodos de preguntas que se simbolizan con cuadrados y allí se derivan entonces, digamos, dos ramas. Por lo general se trabajan con dos ramificaciones. Luego hay otros nodos de decisión y de allí se derivan otras dos ramas y así él se va expandiendo. Listo. Miren que el árbol se va expandiendo y estos se consideran como las ramas y él va buscando como el mejor camino que le minimice los errores o que le genere una mejor respuesta a su valor deseado o a su valor buscado. Y como les expliqué, entonces aplica tanto para modelos de regresión como para modelos de clasificación. Recordemos, modelos de regresión es cuando esa variable y es un número continuo, ¿cierto? Por ejemplo, la probabilidad de que a una persona le dé cáncer, 0.67. Y de clasificación es si la persona le da o no le da cáncer. Entonces, si le da es 1, si no le da cáncer es 0. La parte de regresión, entonces, ¿cómo funciona? De todo, si aquí tenemos, no, ahí no se ve muy bien, dos variables, x1 es el eje X y X2 es el eje Y o el eje horizontal y el eje vertical y tenemos estos punticos, él trata de dividir ese espacio de búsqueda, ¿cierto? El espacio de las posibles soluciones lo divide en unas zonas o regiones y en cada zona o región, digamos que en esta primera zona agrupa estos puntos y ahí calcula un valor promedio de su medida de interés. Por ejemplo, si estamos haciendo predicción, no sé, del monto de cuánto dinero lo voy a prestar. Aquí dice 102 millones. Listo. Entonces a estas personas con estas características en promedio yo les presto para un crédito hipotecario 102 millones. Para estas personas con estas características yo les presto en promedio 300 millones. ¿Cierto? Entonces él trata de generar esas zonas con las características de las variables X que componen el set de datos y las zonifica
sin que se intercepten, ¿cierto? Estas zonas son únicas, no se interceptan una con otra y así genera como esos patrones de entendimiento, así es que funciona el modelo. Y él genera pues ese aprendizaje de las reglas de decisión. A medida que se va ramificando, por ejemplo, se ramificó y encontró que esta variable pertenece más bien a esta zona y no a esta otra. Todo eso hace que el modelo aprenda y mejore pues su resultado predictivo. Aquí se ve otro gráfico. Entonces, bueno, ahí yo le doy un poquito de zoom. Aquí se ven como unas zonas de unos colores y la nube de puntos. Y aquí a la derecha se ve más o menos el árbol de decisión. Entonces empieza con un nodo y luego se va ramificando en dos. Aquí llega otro nodo, se ramifica en dos y así sucesivamente. Estos modelos tienen algunos parámetros. Por ejemplo, el parámetro de profundidad, que es qué tan profundo explora el árbol de decisión. Esto se llama el depth. Ahorita lo vamos a ver. Y este es un parámetro que se debe de controlar, porque si él busca muy profundo, estos modelos a veces tienen un problema que es de sobreajuste. ¿Cómo así que sobreajuste? El modelo aprende muy bien con los datos de entrenamiento. De pronto los que no vieron o no han podido ver los videos anteriores, pueden ser conceptos un poco raros. Si necesitan que les haga un refuerzo, no hay problema, listo. Pero aquí trato de explicarlos de nuevo, pero trato pues como hacer el tapping rápido porque ya quedó pues como grabado, pero no hay problema, listo. Entonces, el modelo aprende muy bien con los datos de entrenamiento, es decir, con esos 80% de datos que nosotros le pasamos al modelo para que él se ajustara. Pero cuando le pasamos datos nuevos, datos que él no conoce, él se equivoca, el modelo se equivoca haciendo las predicciones. Listo. Eso se llama un problema de sobreajuste. Miremoslo, vamos a buscar aquí un grafiquito, ejemplo gráfico, problema del sobreajuste. Esta es como una debilidad de este modelo de árboles de decisión. Este nos sirve, por ejemplo. Digamos, si tenemos esta nube de puntos, vamos a ver si de pronto acá se ve mejor. Mientras carga, tenemos esta nube de puntos. Un subajuste es que solamente tenemos una línea recta que trata de ajustarse a los datos. Le pasamos un dato nuevo que está por acá y él lo predice muy mal, ¿cierto? Porque no está considerando como esos patrones. Un método apropiado, por ejemplo, que siga esta curva que se medio aprecia para, digamos, esto es un ejercicio de clasificación para separar los círculos de las X. Listo, este puede ser uno apropiado porque miren que apenas se está dejando dos por fuera o dos mal clasificados. El resto lo clasifica mal, él lo clasifica bien. Listo, este sería un modelo apropiado que no tiene problema ni el subajuste ni el sobreajuste. ¿Y qué es un sobreajuste? Si lo hizo no se ve más grande. No sé si logran apreciar esa línea punteada que pasa prácticamente por cada uno de los puntos y lo separa muy bien, ¿cierto? Él aquí se comporta muy bien, pero si yo le doy una X nueva o un círculo nuevo, él se equivoca porque es un dato que no conoce. ¿Listo? Es un dato que no conoce, entonces ese es el problema del sobreajuste. Bueno, para eliminar ese problema de subajuste se controla entonces con ese parámetro que se llama depth y es la profundidad del árbol. Ahora vamos a ver cómo se modifica ese depth, ese parámetro en Python. En ejercicios de clasificación, entonces miren lo que les contaba, entonces está un nodo del árbol, se divide en dos,
ese se divide en 2 y a la medida que se divide de acuerdo a esas características y patrones que va detectando, lo clasifica. En una clase, digamos, saludable, no tiene la enfermedad y en otra que sí tiene la enfermedad, por poner un ejemplo, ¿cierto? Aquí está mirando, por ejemplo, un caso de circulación, como de enfermedad también, ¿cierto? Miren, de infarto, una enfermedad del corazón, entonces ciertas variables con ciertas características. Miren, si la persona no tiene este dolor, si no tiene problemas de circulación, ¿cierto? No. Pues ¿cuál es la respuesta a la variable Y? Pues que no va a tener la enfermedad. Pero si tiene estas tres variables X, lo más probable es que clasifique a la persona como con un alto riesgo de una enfermedad en el corazón. Listo. O si tiene estas dos, pero no tiene un bloqueo en las arterias, entonces va a clasificar que no va a tener la enfermedad del corazón. Listo, entonces todas estas características y patrones, el árbol lo va buscando y lo va desagregando, que le permite o clasificar en este caso o hacer la predicción. Mírenlo, aquí se ve un poco mejor. Tenemos la nube de puntos, ¿cierto? Como todo el conjunto de datos, las variables X por este lado, y vamos a hacer una predicción. Entonces empieza a comparar el árbol, coge por este camino, coge por este otro camino. Él calcula algo que se llama el RSS, o la suma de cuadrados de los errores, de los residuales. Y mírenlo acá. Esta es una medida de error que se usa mucho pues, en modelos de series de tiempo, en este caso de modelos de Machine Learning, para medir qué tanto es el error de la predicción del modelo. Listo, entonces miren, se ramifica. Si por ejemplo, el camino, en este caso de la izquierda, tiene un menor error que el camino de la derecha, él prefiere el camino de la izquierda y por ahí sigue ramificando o sigue buscando nuevas soluciones o nuevas zonas. Entonces mire que él va generando varias zonas, zona R1, zona R2, zona R3, zona R4, zona R5. Si lo vemos gráficamente, miren la zona R1, ¿cierto? Zona R1, R2. Entonces él hace esa división y esa partición de acuerdo a las características que genera. Listo, se divide en M zonas que cubren el espacio de las características y no se superponen. Cuando hablamos de características, hablamos de las variables X. Por ejemplo, pues aquí las variables X, entonces serían nombre de cliente, cédula, si tiene cuenta de ahorros, cuenta de crédito, el saldo, los ingresos promedio, los egresos, los activos. Todo esto son las características o las variables X. Y Y es pues, la variable a predecir. Entonces, cuando hable de características, son todas las variables X, listo. Y este método usa una división binaria recursiva. Binaria porque se divide en 2. Y ya les voy a explicar por qué recursiva. Como es muy costoso computacionalmente buscar todas las particiones posibles, ¿cierto? Digamos, no sé, que no se divida en 2, sino que se divida en 5 ramas. Eso es mucho más costoso para el computador o se demora mucho más porque el espacio de búsqueda de información es muy grande, a pesar y también porque el set de datos, los set de datos por lo general también son muy grandes. Por eso es que el método usa una división binaria, ¿cierto? De 2 y recursiva. ¿Qué es eso? Que el problema se aborda desde la parte superior del árbol, ¿cierto? Desde el inicio, dividiendo el árbol en 2 ramas y creando siempre una partición en 2 espacios. Y así él explora de esa manera mucho más organizada todo el espacio de posibles datos y esas combinatorias de información, identificando patrones. Y el modelo elige la partición que minimice el RSS. Entonces volvamos por acá.
Este es un indicador, ¿cierto? Que calculas. Ese es el error cuadrático de los residuales, la suma de los errores de los residuales, por sus siglas en inglés, de residuals, creo que ese es quartet sum, listo. La suma de los cuadrados de los residuales, y esto convierte el algoritmo en un modelo codicioso. ¿Por qué? Porque él siempre va a buscar lo mejor. Si de estos dos el mejor o el menor error es este, él deja de buscar en este, ¿cierto? Este no lo sigue buscando y ya él busca en este. Y así sucesivamente, por eso se llama codicioso, porque él prefiere siempre lo mejor. Pero esta estrategia lo hace factible computacionalmente para explorar todo el espacio de las soluciones. Bueno, aquí ya hablamos del problema de sobreajuste y la profundidad del árbol. Por ejemplo, ¿cuál es la profundidad de este árbol? Pues tiene 1, 2, hasta 3, hasta tercera profundidad, ¿cierto? Esa es la profundidad del árbol. Ya hablando de Python, entonces vamos a usar una librería que se llama Decision Tree Regressor, ¿cierto? Árbol de decisión, pero la parte de regresión. Vamos a generar los datos de entrenamiento, los datos de prueba. Creamos una variable que se llama algoritmo, que le pasamos ese método de Decision Tree Regressor. Aplicamos un método fit que ajuste los datos de entrenamiento y luego que con ese ajuste haga una predicción. Y esto es común para todos los modelos que se han visto hasta el momento. Si vamos a hacer una regresión lineal, solamente cambiamos aquí por linear regression, una regresión logística también, o una máquina de soporte vectorial también, support vector machine. Esto es lo mismo y siempre vamos a usar la función fit y la función predict. Bueno, en Python se usa como medida de error el MSE, el error cuadrático medio. Listo. Para medir cuál es la mejor ramificación del árbol y por cuál camino seguir. Listo. La mejor ramificación y por dónde irse. Y el max depth es la profundidad. El max depth. Y este es un parámetro que nosotros le debemos de dar. Si no le ponemos ningún parámetro, él empieza a buscar y por lo general va a una profundidad muy alta y no para. Pero puede generar esos problemas de sobreajuste. Entonces es mejor darle un valor de la profundidad. Entonces vamos ya a Google Colab. Listo. Les voy a explicar un poquito el set de datos que vamos a utilizar. Entonces abren Google Colab. Voy a cerrar esto por acá. Descargan el archivo de Classroom. Listo. Ejercicio real que está aquí en trabajo de clase. Y cuando lo descarguen le dan subir, seleccionar el archivo y Vailin lo busca. Cuando lo abran, pues les aparece esta visual que yo tengo en este momento. Entonces me avisan porfa cuando ya tengan esta visual del notebook en Google Colab. Bueno, mientras lo abren, entonces vamos a hacer el ejercicio con este conjunto de datos de la casa de Boston. Yo tenía información relacionada por acá al inicio porque es el mismo set de datos que hemos usado para la parte de los modelos de regresión. Listo. Entonces, eso es para predecir el precio de las viviendas en esa ciudad. Ahí está el link. Y hay
tres variables que hemos usado mucho: el número de habitaciones, una variable x1, el tiempo en que lleva ocupada la vivienda y la distancia de la vivienda a los centros de trabajo de Boston, que es la variable dice. Aquí está la descripción de esas variables. Pero en este modelo, en un primer instancia, vamos a usar solo la variable que se llama número medio de habitaciones por vivienda. Python siempre le da un 0 como a la primera variable. Entonces, esta es la variable 0, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4 y esta es la 5. Entonces, ya les voy a mostrar cómo se corre acá. Primero vamos a importar la librería. Entonces, cuando lo abran, simplemente le van a dar clic aquí en ejecutar. ¿Qué librerías estamos importando acá? NumPy, listo, y le damos un apellido, NP, ¿cierto? Entonces, en vez de escribir por allá cuando vamos a usar una función NumPy o las funciones de NumPy, escribimos NP, np.algo, listo. Vamos a importar también scikit-learn, ¿cierto? Que es para usar todos estos métodos de Machine Learning. Entonces se llama sklearn y de ahí vamos a importar datasets para poder leer los datos de Boston, linear model y bueno, más adelante vamos a importar este que les mencioné de decision tree regressor, el de regresor de árboles de decisión. E importamos esta otra librería que se llama matplotlib.pyplot y la llamamos PLT. Esta es una librería para hacer gráficos. Listo, para poder hacer gráficos. Y le ponemos el apellido de PLT. Bueno, apenas lo corran, vamos a correr esta segunda, que es importar los datos. Entonces, vamos a escribir una variable que se llama Boston. Este nombre se lo damos nosotros. Podemos escribir cualquiera, por ejemplo, ciudad Boston, lo que ustedes quieran, y lo corren, pero lo voy a dejar con Boston para no modificar la parte de abajo. Entonces, Boston, y miren que estamos usando la función datasets que importamos de scikit-learn y nos dice que cargue los datos de Boston. Ahí de una accedemos entonces a la base de datos. Usamos la función print para mirar los datos o en otras ocasiones si escribimos solamente la palabra Boston, él nos va a mostrar pues lo que contiene. Entonces pueden usar la función print, ¿cierto? Que es imprimir, abren paréntesis y cierran. Python es sensible a las mayúsculas. Entonces si ustedes escriben, por ejemplo, print con la primera mayúscula, perdón, él no se las va a reconocer. Miren que la subraya. Y si ustedes lo corren, él le sale un error. Entonces, Python es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Lo mismo, si ustedes aquí arriba escriben Boston en minúscula y aquí escriben Boston en mayúscula, él les va a decir, eso no existe, es un error. Entonces, me sale pues ese mensaje. Miren, aquí les enseño un poquito entonces de Google Colab. Aquí si le damos aquí en este más de código, él me inserta una línea nueva debajo de la que yo estoy parado para agregar una línea de código. O si agrego una línea de texto, este es para yo escribir lo que yo quiera, ¿cierto? Por ejemplo, clase de árboles de decisión. Las líneas de texto, cuando me salgo de ahí, miren que queda como un textico y no lo puedo ejecutar. Pero la línea de código sí me deja esta opción de ejecutar celda. Yo puedo ejecutar la celda aquí con este botón dándole clic ahí o le dan control enter. Listo, control enter. Y aquí para volver a editar esto le dan doble clic. Entonces ustedes la pueden poner en negrita. Cuando la ponen en negrita, él dice que tiene que estar entre dos
asteriscos. Por ejemplo, si ustedes van a escribir en WhatsApp, ¿cierto? Para escribir una palabra en negrita, ustedes las ponen entre dos asteriscos y también se la escriben en negrita. O por ejemplo, si la van a poner en cursiva, son en este caso 3 asteriscos. Me salgo de ahí, miren que quedó en negrita y en cursiva. Entonces ahí van practicando y mejorando entonces sus notebooks. Voy a eliminar. Si me paro en la celda, aquí me dan otras opciones para subir o bajar en la línea de código, agregar comentarios o eliminar, pues ya las otras uno no las usa tanto. Y aquí la voy a eliminar. Bueno, aquí voy a eliminar esta también, que ya la teníamos arriba, les estaba como mostrando un poquito. Vamos a entender que tiene esa base de datos de Boston. Entonces, aquí lo malo es que está pues en inglés. Por ejemplo, si le damos boston.keys, el keys significa como clave, como palabras clave. ¿Y qué me indica? Que tiene es como un diccionario. Yo no sé si han trabajado un poquito con Python o con algún sistema de programación. Entonces él tiene una parte que se llama donde están los datos o las variables X, otra que se llama target, que es el objetivo o la variable Y, el features name, que es el nombre de las características o el nombre de las variables X, describe, que me da pues una descripción general del dataset, y de aquí otra información complementaria, el nombre del archivo y un módulo de datos. Vamos a mirar solo algunas. Entonces, le dan correr para que él le muestre estas características. Dale, Bernardo. Sebastián, en un árbol de decisión, pues se supone que hay una variable de salida que es dicotómica, o no, ¿cuál es la decisión? Pues no entiendo cuál sería la variable de salida aquí y cuál sería la decisión que hay que tomar. Listo. Pues el árbol de decisión, en este caso... Sí, porque una decisión es para compro o no compro, me opero o no me opero, ¿cierto? Sí o no, Pero exacto. entonces aquí dónde está la decisión, porque no veo una variable de salida dicotómica. Entonces, Exacto. ¿Qué pasa? ¿O qué desarrollaron aquí la gente de Scikit para el modelo? Ellos desarrollaron un algoritmo que no aplica solo para variables dicotómicas, porque si fuera variables dicotómicas sería solamente para la parte de clasificación, ¿cierto? Y también se puede para la parte de regresión. Entonces, esas variables dicotómicas, ellas, quedó muy arriba. Ellos basados en las características de las variables X y la variable Y, calculan es unos promedios que el resultado es la variable Y. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy prediciendo el precio, el crédito hipotecario que me van a prestar a mí, entonces eso estaría dado en millones, ¿cierto? El valor del crédito que me van a prestar. Pues, por ejemplo, aquí son 102 millones, aquí 64 millones, aquí 0.7 millones, 300 millones. Entonces es como un artificio, pero se puede acomodar, listo. Obviamente, por ejemplo, acá entonces las medidas del error van a estar dadas en millones también, y la suma de cuadrados del error, pero él siempre con el método va a ir y escoger el más pequeño. Pero muy buena pregunta. En la parte de clasificación, ya dependiendo del número de clases, si solo tenemos 2 clases, pues él solo va a mirar si coge la clase de la enfermedad o la clase de que esté sano, ¿cierto? Ahí sí se ¿no ve. sería como más sano tomar esa variable y clasificarla en una variable ordinal y ponerle, digamos, en 4 o 5 grupos? Sí, eso. De, Para más de un clases, de un valor a 100, de 100 a 200, pues, no sé, algo así. sí, para más clases, el modelo genera tantas clases y genera pues como agrupaciones diferentes y de acuerdo a las características la asigna a una clase o a otra. Y si tenemos solo 2 clases, pues mucho más fácil, ¿cierto?
lo asignaría a uno a otro de acuerdo a las características, como O por sea, o ejemplo, sea que él pues, aquí me va a hacer una clasificación, pero no sabemos de cuánto a cuánto. No sabemos los rangos cómo van a estar distribuidos. ahorita miramos, por ejemplo, con los resultados de la Listo, variable listo, de cómo listo. queda el modelo. Que ahí podemos comparar cómo es el dato real y cómo es el dato predicho por el árbol. Listo. Bueno, corran entonces, por ejemplo, por favor, esta celda que es boston.describe. Aquí que me muestra una descripción de cómo está ese set de datos. Entonces, ¿qué me dice? Tiene 506 instancias. Aquí la instancia son como filas, es un set de datos pequeño, es decir, que hay 506 propiedades en la ciudad que estamos revisando. Número de atributos, él dice que son 13 variables. Dice que son variables numéricas y categóricas y son 14 si se cuenta el target, que el target es el objetivo. Entonces aquí están las variables. La primera, SRIM, que es la tasa de crimen per cápita en la ciudad. Listo, si la vemos aquí en la presentación, son las mismas que les mostraba ahora. Esta de acá. CRIM, la tasa de delincuencia per cápita por ciudad, ¿cierto? Aquí ya están, pues, hecho la traducción, por ejemplo, tax. Tax es impuesto en inglés, es la tasa de impuesto a la propiedad del valor total por 10.000. El RAT, RAD, índice de accesibilidad a las carreteras radiales. Entonces ahí hay diferentes variables, pero al inicio solo vamos a utilizar una que es el RM, el número promedio, average es promedio, número promedio de habitaciones en la vivienda, ¿cierto? Número medio de habitaciones por vivienda. Hay otros datos de quién lo creó o en otros temas. Si usamos la función shape, es como funciona en Python. Describimos boston.data.shape para que me muestre el shape, es la forma del conjunto de datos. Entonces miren que son 506 registros y 13 variables, lo que veíamos acá arriba. 506 y 13 variables. Y feature name, que era la otra que veíamos, es el nombre de las variables que ya les había mencionado. Entonces aquí está la tax, la RM, que es el número de habitaciones, y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a mirar boston.data. Voy a insertar una línea de código acá. Le damos boston.data, pues él me muestra un arreglo de todos los datos que hay. Aquí no se visualiza muy bien, pero entonces, porque son muchas variables y bastantes números, pero ahí se ve que tenemos pues la información. Bueno, voy a bajar, vamos a bajar el notebook hasta casi el final. Y busquemos el título que dice árboles de decisión en la parte de regresión. Listo, que es el tema de hoy. Entonces bajen porfa hasta este título. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear una variable X y le vamos a pasar solamente la columna 5 de los datos. Esa columna 5 entonces es el número de habitaciones. Y a la variable Y le vamos a pasar el target. Por ejemplo, voy a insertar acá una celda nueva y bajémosla para acá. Y vamos a ejecutar boston.target. Si lo ejecutamos, él me muestra los valores, pero de la variable Y. Listo, como es el precio, imaginemos que está, no sé, en miles de dólares, entonces esta vivienda vale $24.000. Esta vale 21.600 dólares. Perdón, listo. Entonces miren, esta variable target
la vamos a guardar en una variable que vamos a llamar y. Y la columna 5 de NP, ¿cierto? De NumPy, el eje o la columna 5 la guardamos en la variable X. Entonces corren esta partecita, porfa. Y vamos a hacer un gráfico. Entonces miren cómo es de fácil. X le damos igual, guardamos los datos. Y le damos igual, guardamos los datos. Y la función PLT que les dije ahorita para graficar le decimos scatter. Scatter es un diagrama de dispersión y le pasamos, miren, los datos de X y la variable Y. Miren, como lo escribimos acá, lo escribimos acá. Como lo escribimos acá, lo escribimos acá. Y simplemente le damos plt.show, ¿cierto? Show es mostrar y lo corremos y ahí mismo nos muestra ese gráfico. Gráfico de dispersión. Entonces, ¿qué vemos ahí? Pues que se ve como más o menos una correlación, se ve una línea creciente a medida que incrementa, en este caso el número de habitaciones, incrementa el valor de la vivienda, pero se ven como unos datos atípicos por allá arriba, puede que no dejen como pronosticarse también o sea un poco más difícil. Listo. Luego de tener los datos y antes de construir el modelo, lo que les comentaba la sesión pasada, vamos a usar la función trainTestSplit. ¿Listo? ¿Qué es? Split es dividir, train entrenamiento y test testeo. Divídame los datos en entrenamiento y prueba o testeo. Entonces, de scikit-learn.model selection importamos trainTestSplit. Si ustedes miran otros modelos que hay acá arriba, siempre vamos a usar esa misma estructura. Listo. ¿Qué cambia? Por ejemplo, acá en esta máquina de soporte vectorial le pasamos los X de la máquina de soporte vectorial. En nuestro caso, miren, trainTestSplit, creamos 4 conjuntos. Xtrain, ¿cierto? Los datos de entrenamiento de la variable es X. Xtest, los datos de testeo de la variable X. Ytrain, los datos de entrenamiento de la variable Y. Y Ytest, los datos de testeo de la variable Y. Y le pasamos aquí la variable X y aquí la variable Y, que leímos acá arriba. Que el 20% de los datos sea para testeo, yo puedo modificar esto, ¿cierto? Pero lo normal, así ahí lo corro, no hay problema, lo normal es que sea el 20% para testeo y el 80% para entrenamiento. Entonces lo corro. Si yo quiero mirar, miremos por ejemplo algo, yo les enseño otra cosita. Miremos el XDR. El XDR es este vector que es el número de habitaciones, ¿cierto? Si le damos .shape, me dice, yo tengo 506 datos y una sola columna, ¿cierto? El número de habitaciones. Vamos a mirar qué pasó con el Xtrain. Entonces, este X yo lo dividí tanto en entrenamiento como en testeo. Entonces, si le doy Xtrain, digamos Xtrain solo. Miren que me muestra datos similares a los que acabé de ver. Pero si le doy Xtrain.shape, shape es forma, ¿cierto? ¿Cómo está? Me lo escribí mal. Shape. Miren que él me dice, es que yo ya tengo menos datos. ¿Por qué? Vamos a escribir esto aquí en el Excel. Digamos que tenemos el X, árbol ADR, ¿cierto? ¿Por qué ADR? Árbol de decisión, regresión. Por eso lo puse ese apellido. Miremos el Xtrain y miremos el Xtest. El ADR tiene 506 registros. Entonces se supone que si el 80% es para entrenar, serían 404 aproximadamente, y el 20% sería para testeo.
es decir, 101 aproximadamente. ¿Cuánto nos dio? Aquí 404, ¿cierto? Y miremos el X-test. Entonces cojo este X-test, me lo pego acá y le doy punto shape. Me dice 102 datos. Listo. Entonces miren esa partición que él hizo allá, es más o menos la que debería de hacer. Está muy bien, quedó ok, ¿cierto? Pero esa partición es aleatoria, listo. Pero ahí verificamos que quedó bien. Eso es lo que les explicaba. Ahora sí vamos entonces por fin al algoritmo. Entonces miren que ya vamos a usar el Decision Tree Regressor, así se llama este método de árboles de decisión. Y lo importamos de Scikit-Learn, de la parte de árboles, importamos el método. Entonces está esta primera parte. Ese algoritmo lo vamos a guardar en esta variable que se va a llamar ADR. ¿Sí? Entonces miren que lo que escribo acá es lo que escribo acá. Y aquí está el parámetro que les mencionaba, el max depth. Igual a 5. Vamos a darle igual a 5. Uno puede variar esta profundidad. Entre más alta sea la profundidad, más se demora el algoritmo porque está considerando un mayor espacio de búsqueda. Hay unos métodos que uno puede hacer una variación, ¿cierto? Que le varíe, por ejemplo, desde 2 hasta 10 y él hace muchas simulaciones. O uno hace, por lo general, un análisis de experimentos para mirar cuál es la mejor solución variando este número de profundidad. Listo, pero estos son ya otros temas estadísticos. Entonces, en la variable ADR guardamos el algoritmo. Luego, como ya quedó guardado en ADR, le damos punto .fit, ¿cierto? Que me ajuste. Fit es ajustar los datos de entrenamiento X y Y. Y luego hago la predicción en una variable que voy a llamar ypreg.ADR. Entonces llamo el método ADR, ¿cierto? El algoritmo, y le doy la función predict. Miren que todo es así, .fit, .predict, y simplemente le paso los datos. En este caso los de testeo. Aquí los de entrenamiento y aquí el de testeo, siempre es así. Entonces lo corro. Listo. Por ejemplo, si queremos ver ese método, le damos una incógnita. Entonces, ¿para qué? Es cuando le damos una incógnita y lo corro, ese es como una ayuda, ¿cierto? Esa es la ayuda que tiene Python. Entonces él me dice, el tipo es una regresión de árboles de decisión. La profundidad que estoy usando en este caso es de 5. Hay otros parámetros. Entonces él está mirando el error cuadrático y un montón de otros parámetros, otra información, todo está en inglés. Uno puede definir unas semillas para que le haga una partición aleatoria mucho mejor. O a veces uno coge, como ya le dimos una profundidad, coge el método como tal y lo corre, pero le sale en este caso pues información similar. Listo. Ahí podemos consultar entonces cuáles son los parámetros o qué otra información tiene ese método. Esto es como la documentación. Miren que hay hasta unos enlaces para apoyar pues como la búsqueda de información y el entendimiento. Bueno, vamos a ver qué quedó acá en la variable de predicción. Entonces aquí la escribo, la imprimo y me quedaron estos datos. Vamos a compararlo con la variable real. La variable real es ytest. Entonces voy a insertar otra línea de código acá. Creo que ahí usted la tenía, solo que yo la borré. Y este es el dato real y este es el dato que hizo el modelo prediciendo. Por ejemplo, el primero, el dato real, era un precio de vivienda de 22.5 millones. Y aquí el modelo dice que vale 20.5 millones, estuvo cerquita.
El segundo, el modelo dijo que era 11.5, el real es 11.5 millones y el modelo dijo que era 13.5 millones. El tercero, aquí sí se equivocó bastante. No, este es el 1, 2, 3, este es el cuarto. El real era 31 millones y el modelo dijo que eran 24 millones. Listo. Entonces, ¿qué se puede ver acá? Que en algunos casos el modelo está muy cerquita como en el primero, pero en otros el modelo está muy lejos al dato real. Entonces ahí está la medida del error. A veces acierta y otras veces se equivoca. Aquí vamos a hacer un gráfico. ¿Qué está? La línea punteada es un gráfico de un escatergrama, un gráfico de dispersión, y la línea roja es el modelo. Miren que este tiene problemas de sobreajuste. O bueno, problemas no sabemos. El modelo trata de ajustarse muy bien a los datos y por eso es esta línea punteada. Si uno tira, por ejemplo, un modelo de regresión lineal, la línea no es, la roja no es así, sería así, una regresión lineal. Una regresión lineal múltiple también sería así. Una regresión polinómica sería, por ejemplo, de grado 2, sería más o menos así. Entonces, de acuerdo al modelo que estemos usando, va a ser esa predicción o esa línea roja. Les voy a explicar entonces un poquito cómo se graficó esto. De NP, que es NumPy, ¿cierto? La librería que importamos arriba, hay una función que se llama arrange, que es como un rango, ¿cierto? De rango. Entonces, él me va a hacer un rango desde el mínimo de xtest y el máximo de xtest y me los va a espaciar cada 0.1 valor. Por ejemplo, voy a insertar aquí una línea de código aquí les estoy enseñando también un poquito Python. Si decimos, ¿cuál es el valor mínimo de lo que hay en los X de testeo? Me dice es 3.51. Si vemos el gráfico sería más o menos acá, ¿cierto? 3.51. ¿Y cuál es el máximo? Entonces en vez de min escribo el max, que es el máximo. Él me dice es 8.78. Si lo vemos, es este punto de acá. Listo. 8.78. Entonces le doy esa instrucción de arrange para que me genere. Venga, yo lo hago, por ejemplo, acá. Si escribo esa partecita, es un arreglo que va desde el mínimo y le va sumando. Miren, 561 más punto 1 da 661, más punto 1, 761, 861, 961. Y así sucesivamente hasta que llegue al valor máximo. Eso es lo que está haciendo esa función de arrange. Simplemente para acotar aquí el gráfico y que se vea mucho mejor. Y eso lo guardamos en una variable xread. Por ejemplo, si imprimimos en vez de esto, toda esta chorrera, imprimimos xread, miren que va a tener exactamente lo mismo, desde el 3.5 hasta el 8.7. Luego le damos este reshape para que me ajuste pues esa forma a la longitud de esa variable xread. El scatter es para hacer la dispersión, le pasamos los datos xtest y ytest. Por ejemplo, si yo grafico solamente este scatter xtest y ytest, me va a mostrar solo los puntos azules. ¿Sí lo ven? Muestra solo los puntos azules. Es un gráfico de dispersión. Y aquí el plot es para que me grafique entonces. Miren que me estoy trayendo el modelo, el AR.predict. ¿Qué es eso? Donde guarde la predicción. Listo, AR.predict. Pero desde el paso es el xgrid. Para que no me muestre toda la chorrera, sino lo que quedó guardado ahí, espaciado cada 0.1, que me lo pinte de color rojo y la amplitud de la línea sea de 3 y solo le doy al final que me lo muestre. Listo, así se construye ese gráfico. Ahí pues para que eso les puede servir para otros gráficos, por ejemplo, que yo lo quiero que sea el ancho más delgadito, que sea muy
muy ancho, le quiero cambiar el color a que quede verde, ¿cierto? Ya como ustedes quieran ajustarlo, dejémoslo como estaba con el ancho de 3. Y esto era para mostrarlo de arriba, entonces lo voy a borrar. Por último, ¿cómo sé qué tan bueno es ese modelo o no? Con la función score. Listo, score. Le paso los datos de entrenamiento, el Xtrain y el JTrain, y lo corro. Y aquí me dice que el modelo, solo con una variable X, tuvo una precisión de 0.69. Lo voy a subir acá. Aquí arriba en el Excel hay una comparación de modelos. Entonces voy a agregar el de árboles de decisión y miren que la precisión es mucho mejor comparada con los otros. Listo. Y aquí solamente utilizamos una X con una profundidad max depth de 5, ¿cierto? Vamos a hacer algo aquí rápido. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. A todos les corrió muy enredado o muy rápido. Vamos bien. Vamos a hacer algo. Vamos a cambiar esta profundidad, por ejemplo, a 9, ¿cierto? Que él tenga un mayor espacio de búsqueda. Y vamos a correr todo otra vez. Simplemente en vez de 5 le puse 9. Démosle correr a partir de aquí que defino el algoritmo. Porque si yo corro, por ejemplo, el train test split otra vez, como esto es aleatorio, los datos me van a cambiar. Entonces ya no es comparable este de max depth de 9 con el de 5, listo. Porque como esta asignación es aleatoria, él me lo cambia. Entonces lo corro acá, corro aquí el getTest, corro el predict. Miren que aquí cambio los resultados. Y aquí se está como alejando, aquí se está como alejando. Bueno, hagamos el gráfico, miremos cómo cambia. Miren, entre más profundidad él trata de ajustarse mucho más porque tiene un mayor espacio de exploración. Listo. Y miremos qué pasa con el score. Miren cómo lo mejoró. Claro, porque él tuvo mayor espacio para buscar la información. Entonces agreguemos esta otra línea acá. Agreguemos este nuevo algoritmo, este nuevo score. Pero esto fue con un max depth de 9. Listo, así funciona, muchachos. Otra cosa que podemos hacer, no trabajemos solo con una variable X, sino que trabajemos con más de una variable X. En ese caso, como tendríamos más información, se supone que el modelo va a correr mucho mejor. Entonces voy a hacer por aquí, estoy buscando, aquí es solamente con la variable X, la columna 5, por aquí tenía uno con 3 columnas, creo que es este, no, este. Aquí estamos trabajando con las columnas 5, 6 y 7, listo, que sería de la 6 a la 8 del dataset. Ya les voy a mostrar qué significan esas columnas en la base de datos. Entonces voy a correr aquí este X, pero le voy a poner XADR. Listo, lo voy a reemplazar. Y lo corro. Perdón, aquí voy a imprimir este mismo. Entonces lo corro. Estoy usando las columnas 5, 6 y 7. Entonces sería el número de habitaciones por vivienda, la edad
age, ¿cierto? Que es como edad, es el tiempo que llevan ocupadas por sus propietarios las que están construidas antes de 1940, ¿cierto? Es como esa proporción de tiempo de ocupación. Y dis, la distancia ponderada a los 5 centros de empleo de Boston, ¿cierto? Como qué tan cercano es a esos centros de donde la gente va a trabajar. Entonces vamos a utilizar esas variables. Lo guardé en XADR. El target ya lo tengo guardado. Ah, bueno, esto lo voy a borrar. Es que yo creo que reemplacé aquí. Ah, no, ya lo acabo. Voy a borrar esto de acá, que me quita mucho espacio. Ya no lo puedo graficar. ¿Por qué? Yo solo puedo graficar dos variables, una X y una Y. Ya como tengo 3X, si yo le doy correr, él me va a sacar un error. Listo. Por esa razón, yo solo puedo graficar en 2 dimensiones y aquí ya tendría muchas más dimensiones. Vamos a correr entonces aquí la división. Por ejemplo, si le damos aquí el shape del ADR, ya no me va a mostrar que tiene una columna, sino que tiene 3 columnas. Eso pasa aquí al correrlo. El Xtrain ya tiene 3 columnas y el Xtest tiene también 3 columnas. Vamos a hacer primero a correr el algoritmo con una profundidad de 5. Listo, entonces solamente le cambié el 5, ya no hay que hacer más movimientos ni más cambios. Lo corro, miremos el testeo, que es el dato real, y miremos la predicción, que es el que me entrega el modelo. Entonces miren que ya como que se ven unos datos más cerquita, pero eso no lo sabemos, sino hasta que hagamos el score. Si corro este gráfico también me va a generar error, porque ya les dije que solo se puede graficar en 2D y aquí tenemos más de una variable. Entonces corramos el score y miren, con la misma profundidad de 5, solo que agregándole más información a más variables, miren que alcanzo una precisión de 0.82. Entonces escribamos acá. .82 con 3 variables, ¿cierto? X1, X2 y X3 y una profundidad de 5. Es lo que se hace normalmente. Cuando uno tiene un set de datos, uno llega y revisa cuál es la finalidad. Si es en este caso un modelo o un set de datos que hay que hacerle una predicción o una regresión, uno genera varios algoritmos y los pone a competir entre sí y usted escoge el mejor. Hasta el momento, ¿cuál va ganando? Estos dos de árboles de decisión que tienen un score más alto. El score va de 0 a 1, entre más cerquita 1, mucho mejor. Y vamos por último a hacer esto mismo, pero con una profundidad de 9. Listo. Para que nos quede comparable. Entonces tendríamos 4 modelos diferentes de árboles de decisión. No los guardé, sino que los reemplacé, pero no importa. Es como para ejemplo académico. Entonces simplemente le cambio la profundidad a 9, de 5 a 9. Voy a correr por acá el algoritmo. Imprimo los Xtest, miren que no cambian en este caso. La predicción sí va a cambiar, ¿cierto? Porque aumenté la profundidad. Por ejemplo, esta era de 23, 27, aquí 23. Yo le tomo un pantallazo para que comparemos. Lo voy a correr acá y miren. Me perdió. Aquí era 27, ya dio 26, aquí era 23, ya dio 23.6, era 23.2, aquí dio 19, aquí era 18. Listo, entonces cambian un poquito los datos. Este era 36, aquí era 23, este es 18, aquí era 31. Listo. Entonces ahí cambian los datos.
no podemos hacer el gráfico y miremos el score. Miren, .94. Miren que eso no se demora casi corriendo. Obviamente pues tenemos poquitos datos, pero miren las bondades de algunos modelos frente a otros. Hay que mirar entonces ya es cómo se comporta con datos nuevos, ¿cierto? Con otros datos, pero hasta el momento se ve que pues tiene muy buen rendimiento basados pues en ese indicador del R cuadrado. No sé si tengan alguna duda, muchachos. A todos les corrió el modelo. Ahí tienen es como ir practicando pues cómo se conecta una parte con la otra. Aquí pues yo inserto celdas muy rápidamente, pero para mostrarles pues cómo va funcionando Python y haciendo pues un repaso porque ya habíamos pues practicado bastante en las anteriores sesiones, pero no hay problema pues en volverles a explicar. Esa es la parte de árbol de decisión. En la próxima sesión hacemos un modelo, pero no de regresión, sino de clasificación. Y yo creo que nos daría tiempo para hacer el del Titanic también. La próxima sesión, que sería el miércoles. Y yo creo que por último, ya en la sesión del próximo miércoles, que sería la última, vemos el de vecinos más cercanos y una parte de modelos no supervisados con la parte de los KNN. Bueno, por aquí a Edison sí le corrió. No sé si alguien tenga alguna duda, que aprovechemos estos minuticos que nos sobraron. Nos vemos la próxima semana. Sí, Sebastián. Listo. Bueno. ¿Te hago una pregunta? Sí, señor. Es que yo me perdí mucho con este ejemplo que hiciste porque yo aquí estoy viendo el libro de William Graham, pues hablando de árboles de decisión, y yo había entendido una cosa muy distinta del objetivo de esta herramienta. Sí. Pues, si yo tengo una base de datos con 14 variables como esta, el árbol de decisión lo que hace es que me dice de esas 14 cuáles son las más relevantes a la hora de tomar la decisión. Entonces me va a decir, no tiene que tener en cuenta las 14, con estas 4 o con estas 5 usted puede ya tener tomar decisiones muy confiables y puede ignorar las otras. Pero yo veo que vos escogiste las 3 variables a dedo, entonces yo digo, entonces, ¿para qué el árbol de decisión? Si vos escogiste las variables a dedo, ¿por qué fueron esas 3? Porque el objetivo del algoritmo es que el mismo árbol de decisión le diga a uno cuáles son las 3 o las 4 más importantes con las que va a tomar la decisión más confiable. Listo. Bueno, muy buena pregunta. Eso ya es otro método que se hace parte del análisis no supervisado. Pero la pregunta es, ¿qué objeto tiene hacer un árbol de decisión si yo estoy escogiendo las variables? Pues para eso hago un análisis de correlación y me va a dar lo mismo. Porque ¿usted cómo supo que eran esas 3 las que debía tener en cuenta y que le iban a dar los pronósticos más confiables? Porque el árbol de decisión, esa es la gracia del árbol de decisión, que te dice cuáles son las 3 o las 4 o las 5 más relevantes. Pero yo veo que vos escogiste las 3 y no supe por qué esas 3. Bueno, esas 3 las usamos en los otros modelos, era como para seguir el mismo procedimiento. Podemos, incluso, ¿qué es lo que hace uno siempre? Uno coge todas las variables desde el inicio, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Uno le puede generar basura al modelo porque pueden haber variables que no sean estadísticamente significativas. Pero es que esa es la gracia del árbol de decisión, que ignora esas variables que no le tumban entropía a la base de datos, porque ese es un árbol de decisión, funciona con algoritmos de reducción de entropía. Entonces, que no le tumban mucha entropía, o sea que no clasifican la variable de salida, las va ignorando. Las que tienen demasiada correlación, pues va escogiendo una de las dos y va ignorando las otras.
¿cierto? Que es como redundante. Pero la pregunta es, ¿por qué escogiste esas tres que de pronto la decisión más confiable se toma con otras tres distintas? Sí, sí. Yo no las escogí, ¿cierto? Pues era para la parte procedimental. Metodológicamente, para que uno le escoja las variables es con un análisis no supervisado, ¿cierto? Primero un análisis sobre las variables X para mirar Pues cuáles son. Sebastián, lo que pasa es que yo estas herramientas las manejo, lo que pasa es que no las manejo en Python, las manejo en R. Y este ejercicio lo acabo de hacer yo en R. Y uno maneja el análisis supervisado común y corriente, hace la partición y el árbol te escoge las variables más importantes. Ahora, de esas 14 variables, no se ponga a botar corriente con todas, maneje estas 4 con estos valores y esa va a ser la decisión más confiable. Esa es la gracia del árbol de decisión, porque esto es lo que hicimos hoy. Yo veo que eso es lo mismo que un análisis de correlación. No veo como la ventaja de aplicar un árbol de decisión si uno Pero escoge las variables. depende del objetivo. Si usted quiere mirar cuáles son las más relevantes, hace pues el análisis de reducción de dimensión. Pero el objetivo de lo que les mostré hoy era un análisis de predicción, que es contrario. Pero tienes que diferenciar ahí con una hacer. correlación lineal. Es lo que usted quiere hacer, sí. Pues la verdad no veo la diferencia con un análisis de correlación lineal. No, es que esto no es un análisis de correlación ni de identificación de variables, es un modelo de predicción, que es Pero es que contrario. de correlación también es un modelo de predicción. No, no, Claro. nunca. Ahí va a mirar es que cómo se relaciona una variable X con otra. Usted va a pronosticar la Y. Sí, para eso es la correlación, para pronosticar la Y con la ecuación. Pero la Pero la correlación, ventaja del árbol de decisión es que maneja variables cualitativas, categóricas, cuantitativas, dicotómicas. En cambio, la correlación únicamente te maneja variables numéricas. una medida de correlación, ¿ustedes saben que entre qué valores está? ¿Cómo? Una medida de correlación, ¿entre qué valores está? Y cuando dice una medida, ¿es qué? La medida de correlación. La R. No, la medida de correlación. La R, ¿Qué significa medida de correlación? la medida de correlación entre dos variables. La R. Sí, ¿entre qué Pues medidas dice, está? ¿Entre qué valores? entre menos 1 y 1 si es la R, y entre 0 y 1 es la R cuadrado. Eso, entre menos 1 y 1. Eso es una medida de Lo que pasa es que la correlación. correlación únicamente te maneja variables numéricas. El árbol de decisión tiene esa otra ventaja, que le puede meter variables dicotómicas, categóricas y te da el pronóstico. ¿Sí? Pero la gracia del árbol de decisión es que te escoge las variables relevantes. Uno no las escoge, sino que el Por árbol eso. las escoge por uno. Escoge las variables relevantes y quiero hacer un análisis no supervisado. ¿Cierto? Escoge las variables relevantes y quiero hacer un análisis no supervisado. Y si es supervisado también. No, en análisis Si tenés supervisado 50, lo que hace si es una tenés 50 predicción. variables, te va a decir de esas 50, póngale atención a estas 7, que con esas 7 usted puede tomar la decisión que es. Sí, por eso ahí estás confundiendo los conceptos. Ahí es reducción de dimensión, que es un análisis no supervisado. En análisis supervisado es hacer la predicción. Ahí no escogemos, sino que trabajamos o con todo el set de datos o anteriormente hacemos un análisis no No. Una supervisado. cosa es un análisis de análisis factorial o de componentes principales, que eso es reducción de variables, que eso no es para pronosticar. Pero el árbol de decisión lo que hace es que te reduce las variables de entrada y te muestra las más relevantes. Obviamente que si le pones mucha profundidad te las podría mostrar todas. Pero yo inclusive le estoy diciendo que me muestre con una profundidad de 30 y únicamente me saca 4 niveles. No necesita más de 4. Sí, es verdad, sí, ahí se puede estabilizar el modelo. Sí. Y me está sacando 1, 2, 3, 4 niveles nomás. Inclusive hay variables que me las pone repetidas, pero con diferentes valores. Pero no las escogí yo, las escogió el algoritmo. Si no te molesta, yo te comparto pantalla un segundito. Listo, miremos, venga, miremos. Porque iba a hacer aquí un ejercicio considerando todas las variables, ¿cierto? Si consideramos todas las variables, ¿cómo cambia el modelo? Pero venga, miremos, usted lo hizo en R.
Lo tengo en R, pues esto es una aplicación que funciona bajo R. Listo, de una. Es un minero de datos. Toda la pantalla, espera, tengo aquí dos pantallas, compartir. ¿Lo estás viendo ahí? Sí, señor. Bueno, entonces mira, esto es un análisis de árbol de decisión. Le digo que una profundidad máxima de 30, pero me muestra 4. ¿Por qué? Porque no necesita más. De hecho, pues si yo le pongo 4 aquí, me va a sacar exactamente lo mismo. Le digo que lo ejecute, que me lo dibuje y me hace exactamente lo mismo, ¿cierto? Ajá. Si le digo que 3, ahí sí cambia. Niveles, pues ya me va a tener que eliminar un nivel, 1, 2 y 3. Fíjate que aparentemente hay 1, 2, 3, hay 6 variables, pero aquí esta está repetida, lo que puede que está con diferentes valores. Las clasifica por este valor, que tú las clasifica. Pero estas variables yo nunca las escogí. Me está diciendo, el árbol me está diciendo, trabaje con estas variables y con estos valores y así va a tener los pronósticos más confiables. Exacto. Ahí ¿Cierto? estás haciendo un análisis no supervisado. Esto es el árbol de decisión y yo puedo pronosticar cuánto dinero se le puede valer el apartamento o cuánto dinero se le puede prestar a la persona que está solicitando. Y así como tienes el modelo, puedes Mira, imprimir. mira que hay una variable de salida, mira, una variable de salida que es el valor del inmueble en este caso. Eso, ¿Sí? correcto. O sea que esto es un análisis supervisado, es un modelo explicativo. Y puedes imprimir la predicción de la variable de salida. Si yo tengo, imprimir la predicción de la variable de salida. Si yo le tengo datos pues, del grupo de prueba, yo le puedo hacer en evaluar con datos nuevos, claro. Yo puedo evaluar el árbol. Aquí está chuleado el árbol. Yo puedo meterle un dato nuevo, pues, datos nuevos de estas variables. Ya, aquí están las variables. Él está trabajando con esto. De hecho, él lo tiene partido el 70% para hacer el algoritmo. Sí. Entonces, Sería la predicción con el sí. 30% Pero restante. inclusive yo le puedo, con esta herramienta que le mostré aquí, que se me perdió esto. Con esta de evaluar, yo le puedo meter datos nuevos. Pero Además de los datos de prueba, le puedo meter datos nuevos y decirle, hagan un pronóstico para estos datos nuevos, que ya tengo un cliente nuevo con estas condiciones. eso, claro, sí. Sí, ese ya sería para otros datos completamente diferentes, Sí, pero se puede hacer ahí con los datos de testeo, con los que dejó en el 30%. claro, es que este es el árbol de esos datos. ¿Y cuál es el valor predicho? ¿O lo puedes imprimir? No te estoy entendiendo la pregunta. O sea, por ejemplo, ahorita guardamos una variable en JPredict, ¿cierto? Sí. Con los datos de testeo, los X de testeo. Pero entonces es un pronóstico que hizo el modelo. Bueno, pues entonces aquí, espera, me acuerdo, es que yo hay tiempo que no manejo. Aquí tengo que darle con los de prueba. Es lo Eso, mismo. de prueba. Lo ejecuto y aquí me saca el resultado de que tanto se ajustó. Es decir, el árbol del dibujo únicamente lo hace con los del entrenamiento, pero Sí. yo puedo saber que también se ajustó la prueba con respecto a los de testeo. Pero el punto de lo que yo te quería preguntar era, ¿por qué escogiste las variables? Siento que el árbol de decisión te las escoge. Porque es que esa es la gracia del árbol de decisión, que le diga a uno, bueno, de 50 variables que tengo, yo tengo que ponerme a hacer ecuaciones con las 50. El árbol le dice, no, no, con estas 8 que trabaje, con eso es suficiente. Las demás son información muy redundante, información que no aporta nada, ¿cierto? Sí, sí, es verdad, porque hay unas variables que no agregarlas es agregarle basura al modelo y no mejoran. Exactamente. O hay unas
que pueden tener mucha importancia, pero se correlacionan mucho con otras. Entonces es información redundante. Entonces, Correcto, así es. también las va sacando del modelo. Así es. Aquí en Python, pues aquí sí no tengo la forma de mirar cómo queda la extensión del árbol, pero podemos, o sea, ¿qué pasa? Aquí nos toca diferenciar los dos modelos. Porque mira, perdóname, te interrumpo, es que este gráfico es muy bacano, porque se está diciendo, esta última variable, ¿realmente qué significa? Que yo tengo unas dudas acá. Cuando dice que la variable es variable de salida, es el valor medio del inmueble, ¿o qué? Sí, señor. Bueno, entonces te está diciendo que el 20% de los datos tienen un valor de 13, ¿sí? Y que Sí, para llegar aquí debe cumplir estas condiciones, que esta variable sea mayor de este valor y que cuando llegue aquí también sea mayor que este valor, entonces te llega a este punto, ¿cierto? Y así con la otra. Estos 47 tiene un valor más alto, ya, bueno, digamos este de 23 que está más alto. pero ahí formó fueron las zonas que les mencioné al inicio. Claro, porque él está Las que diciendo, las propiedades que valen 27, bueno, digamos este de 35 que es el más alto, 47, las que valen 47 tienen que cumplir esta condición, que esta variable esté por encima de este valor y que este está por debajo de este y hasta llegar acá, ¿cierto? Exacto, pero ahí estás usando son todas las variables del set de datos. No, vea, Solo una. el stat, que no sea mayor que 7,9 se va por acá. Luego RM, se va, Sí, sí, esas son las ya, configuraciones que fíjate él que da en el estoy usando espacio. el stat aquí, 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 RM y NOx, estoy usando esas tres nomás. Esas son Solamente las estoy que usando tres llevan. variables. Lo que pasa es que cada nivel las puede usar con diferentes valores, o podrían usarlas sino con un solo valor, ¿cierto? Te estoy usando únicamente tres variables y está diciendo, con esas tres variables, partiéndolas en estos valores, usted va a hacer los pronósticos más confiables. Las otras variables las puede ignorar, porque puede Las estar puede aportando ignorar. mayor cosa. Listo, listo. Sí, en este caso, en Python, si no se puede identificar cuáles son esas tres variables más importantes. Aquí tocaría hacer, por un lado, la parte de análisis no supervisado, que es esa primera parte que nos muestras ahí, y luego ahí sí el pronóstico. En el análisis no supervisado, pues miramos estadísticamente cuáles son los parámetros o las variables pues, que pasan pruebas estadísticas que no cumplen o no se correlacionan con otras para no generar basura y al final de seleccionarlas, ahí sí se ingresa al modelo esas variables finales. Pena, qué pena. Tranquilo. Pero sí, está bacano esta parte con la gráfica porque ahí vimos otro ejercicio que ahí muestra cuáles son las variables más relevantes y Otro, cuáles son esos topes que es- llevan a es- la exacto, solidificación porque estos final. árboles de decisión, yo digo que esa es la herramienta más potente que existe en lo que es minería de datos. Porque es que si vos tenés 50 variables, entonces de entrada dice, uy, pues tengo que poner a trabajar la correlación de las 50 variables para, no, el árbol de decisión le dice, deseche tantas, trabaje con estas 4 o con estas 5 o con estas 6 y con eso hace un trabajo muy confiable. Y Entonces, una pregunta, si ahí utiliza una máquina de soporte vectorial, ¿también le hace la identificación de cuáles variables son las más relevantes? lo que pasa es que yo hacía tiempo que no cacharreaba con esto, pero esto tiene la SVM, la máquina de soporte vectorial, también lo maneja aquí. Sí, Pues él hace todas cuando vamos a clusterizar, también tiene pues el de Camis, el jerárquico, pues tiene todas las herramientas también de clasificación. Lo que pasa es que yo hace tiempo que no cacharreaba con esto, ajá. pero esto es una herramienta muy potente, Sebastián, y sobre Esa es todo, de R, se llma minero de datos. ajá. Y hay otra que se llama el Factor Miner, también es buenísima para hacer este tipo, y no hay que saber programar en nada. No tiene que manejar Sí, claro, lenguaje de solo leer programación. los datos y ejecute, es verdad. Lo único es que usted en R, pues lo único que tiene que hacer al principio, ay, se me perdió. Ay, ¿dónde está esto? Es que le toca sobre R abrir los programas, eso es todo.
Lo único que tiene que hacer es... Importa como Sí, el... ellos los llaman los plugins. Ajá. Son unos plugins. ¿Lo abre desde R Commander o alguna interfaz o lo abre desde R así con Tienes el... que instalarlos. Es que en este caso yo no trabajo con R, sino que instalo esto sobre R. R funciona como una plataforma. Ujú. Y ya todo de ahí para adelante, el gráfico, pues simplemente tenés que decirle cuál plugin querés abrir. El R Commander, el Factor Miner, el RAR, pues ahí. Es que R, yo no sé por qué no me está abriendo en este momento. Yo me iba a finalizar. Porque es que R, si yo lo abro acá y vamos a cargar paquetes, pues mira, paquetes para abrir, todo eso está instalado. Y paquetes para instalar, pues es que eso se pierde uno, pues son miles y miles. Estos son los servidores desde uno puede descargar. Y ya usted tiene que saber cuál va a descargar, porque vea, son paquetes y paquetes para finanzas, para control de calidad, para control de lo que quiera. Sí, claro. Entonces, Sí, usted simplemente, ahí están como esas dos herramientas. Pues R también es muy usado en la parte de minería. sí, Entonces, entonces yo ahí como, tengo que trabajar con el R, porque sobre R es que lo instalo, pero realmente yo no programo nada en R. Yo ¿y simplemente le cómo digo, abres ahí entonces el de para aprender pues entre todos? bueno, yo tengo aquí ya instalado el que se llama Rarel, entonces yo busco aquí donde dice Rarel, vamos a ver si lo encuentro por aquí, está, lo cargué y le pongo aquí, no todos hay que hacerle esto, pero este sí hay que llamarlo con el método y ya te abre el minero de datos. Y a medida que Ah, vas listo. usando herramientas te va... Y ahí te dejo conectarte con el de Scikit-Learn, el de los datos de No, yo voz. tengo que tener en una carpeta instaladas los... Por eso te decía yo ahora que si podemos tener los archivos en formato CBS. Ah, ok, ok. Sí, porque yo tengo aquí una carpetica y ahí los he ido descargando. Entonces, ve que yo puedo en CBS simplemente lo que como activo o en formato ARFF o en formato ODBC o como conjunto de datos de R. En fin, yo lo puedo cargar en varios formatos. Lo más común es que estén En CSV. en CBS exactamente. Ah, listo. Aquí No, tengo pues muchas más gracias ahí, chismes, vea, Bernardo. aquí Ahí están ya. aprendimos otra herramienta y sí, ya es como ya decisión del usuario cuál le gusta más. Esta porque es muy gráfica Correcto, y no sí, hay que sí. saber programar nada. Ajá. Esa es, Sí, en el otro sí esa es la ventaja, necesita. que si, pues, por ejemplo, yo una vez le dicté un curso de esto a unas muchachas de una empresa que todas eran psicólogas. Entonces, obviamente, pues si les digo que tienen que aprender Python, pues les saco uno a los pobres muchachos. En cambio, esto lo puede aprender Sí, sí. cualquiera. Sí, aquí porque somos todos pues estudiantes de programación, pero Y depende también, por ejemplo, en una empresa de qué software maneje la empresa o qué permisos eh, tenga, ¿cierto? yo manejaba mucho esto en SPSS, manejaba mucho esto en StackGraphics. Había un programita que llamaba el Biplot, que era una tesis de grado de la UCLA, pero es que el SPSS, la licencia es carísima. Ujú. En cambio, esto es gratis. Esto es completamente gratis. Ah, listo, bueno. No, muchas gracias. Ahí nos extendimos unos minuticos, pero ahí aprendimos más cosas. Gracias a Bernardo. Y en la próxima sesión entonces seguimos con más temitas y más ejemplos. Listo. Listo, bueno, feliz noche. Bueno, muchas gracias.